Buenas noches, ingeniero Jacome. Hoy nos ha tocado acerca de la práctica 5, explicar acerca de las ventajas y las programaciones de un PLC logo y el controlador lógico programable. Entonces, de las cuales tenemos eh, la explicación de un PLC, que es un equipo electrónico programador por el usuario. A ver, por el usuario el lenguaje no informático que son, mejor dicho, destinados para gobernar dentro de un entorno industrial, máquinas y procesos lógicos de secuencias. También presenta capacidades para la conexión directa entre las señales de campo, sensores y mediante voltaje o corriente, ¿ya? Entonces, dependiendo de todas esas características, eh, un logo sirve también para las tareas de automatización simples en aplicaciones independientes, eh, como podría ser una automatización en un garaje y dispone de bloques de funciones listos para en uso de diversas aplicaciones, como es doméstico o sea profesionalmente. También como pueden ser en interbanero de un territorio de autolavado de coches y todo eso, ¿no? Ya en cuanto a sus comunes, en la industria se destaca también la automatización de cintas transportadas, medidor de energía, control de bombas, control de temperaturas, arranques en estrella y triángulo, eh, alternancia de compresores. Esto es la descripción de un logo, lo que puede ser en el campo de una industria también, como también existen protocolos eh, dentro del campo de trabajo que se puede realizar. Las ventajas de un logo también es por su simplicidad. El mini PLC logo te brinda también una serie de beneficios que debe conocer. Eh, También tiene un listado que es más destacados. A la vez son unas características principales como son que contiene un amplio display en la carcasa, uno y otro display en el texto operativo. Dispone de interfaces de internet para comunicarse con industrias. Tiene diferentes bloques, programadores, temporizadores, contactores, etcétera. Incorpora un servidor web de fácil uso también, ¿no? Se puede comunicar a gran distancia mediante el sistema de red de móviles. Permite un logo también conectarse al sistema domótico de KNX. Software puede llegar a ejecutar 400 bloques y es compatible con Mac, Windows, Linux, instalable en 4 para las áreas domésticas. Ya, un logo SOA te permite crear programas también como de forma interfaz importable, clara simulación, en archivarlos e imprimir los programas, conmutación, todo eso nosotros podemos lograr con este implemento que es muy, muy útil dentro en el campo de elaboración. Las principales funciones de simulación, las funciones lógicas más complejas como son temporizadores, contactores, registros de desplazamiento. Temporizadores cada vez que almacenan ciertos valores de tiempo, pueden también activar contactos internos. Las consideraciones que se debe tomar es el valor del tiempo no dominado, que precede, esas son las teclas de programación, debe declarado por el usuario también.
Y bueno, y más adelante ya son unas explicación que nos va a dar acerca de lo que sí mi compañero. Adelante, compañero. Ingeniero, buenas noches. Bueno, le voy a presentar las configuraciones del programa que hemos realizado. Bueno, como el primer punto o primer literal tenemos el retardo a la conexión. Entonces, los puntos más principales son colocar un contacto normalmente abierto como interruptor y uno, colocar un temporizador con retardo a la conexión T001. Colocar un contacto normalmente abierto y asignar el mismo nombre al temporizador y colocar una bobina. Bueno, como podemos observar, ahí tenemos el circuito que nos tocó realizar. Como podemos visualizar, ahí tenemos la configuración del temporizador de 5 segundos, el doble clic izquierdo para un icono del T001. Como podemos observar también aquí tenemos la configuración del temporizador. Entonces aquí donde dice retraso a la conexión, podemos poner al 0,5. También podemos poner de 0,0. Ahí sería de 0 a 5 en segundos para que no se demore mucho. Y también bajando más abajo tenemos como el segundo literal la simulación de retardo a la conexión. Bueno, para realizar esto se necesita activar el interruptor I1 y visualice que se activa el temporizador y comienza con el conto hasta 5 segundos. Mientras no alcanzo dicho tiempo, la salida del Q1 permanece apagada. Como podemos observar, aquí tenemos la configuración. Tenemos la configuración de las entradas, así como del Q1, del temporizador de 0,5 segundos, como podemos observar aquí como en la simulación del logo. Bueno, una vez ya realizado la configuración del temporizador T001, alcanza los 0,05 segundos, se activa el contacto T001 y se enciende la salida del Q1. Como podemos ver, ahí está realizado el circuito y la simulación. A continuación tenemos la literal 3, que es colocar un contacto normalmente cerrado como pulsador I2, colocar un temporizador con retardo a la desconexión T002, colocar un contacto normalmente abierto en el reset y el temporizador como pulsador I3. Como podemos observar, ahí tenemos la conexión realizada. Como podemos ver, tenemos tres entradas, un temporizador y un contacto del Q2. Bueno, bajando más abajo tenemos también la configuración del temporizador de 5 segundos, doble clic izquierdo, el del sobre el icono del T002. Bueno, en este caso podemos ir ya para el segundo circuito. Como podemos observar, ahí está el retardo de conexión. Ahí también tenemos como literal 4, la simulación de retardo a la desconexión. Presionar el pulsador I2, considerando el temporizador que se active en el flanco desconecte, perdón, descendente al elemento I2. Debe configurar como pulsador. Como podemos usar, ahí tenemos ya el circuito realizado. Con dos entradas tenemos el temporizador de 0,5 segundos. También tenemos, una vez que se activa el temporizador, el T001 alcanza el 0,5 segundos y se activa el contacto 02. Se apaga la salida del Q2 al, al presionar el pulsador I3. Se reacciona el proceso. Como podemos ver, ahí está realizado el circuito en la simulación. Tenemos tres pulsadores, dos contactos y dos temporizadores. Al momento de presionar uno del contacto o el temporizador número 2, se activa el temporizador número 1. Así viceversamente. Bueno, a continuación sigue mi compañero. Muy buenas noches, ingeniero. Como es consiguiente, tenemos las diferencias entre los temporizadores. Muy bien. En sí la práctica se centra en un uso de temporizadores para gestionar una conexión o una desconexión en sistemas electrónicos.
en las cuales se utilizan dos tipos de temporizadores, lo cual es uno, el retardo a la conexión y retardo a la desconexión. La diferencia entre estos es clarito, como su palabra nos dice, retardo a la conexión, es que existe un tiempo que se da para a la cuenta activar mediante un interruptor o algún pulsador, le aplicamos sobre la que es el diagrama y este va a correr un tiempo y nosotros lo vamos a configurar a unos 5 segundos en la cual eso va a tardar para que se conecte. Esto es lo que hace el retardo a la conexión y ahora retardo a la desconexión. Una vez que ya se esté pasando normalmente, ¿cuánto tiempo se va a demorar en desconectar el circuito? Entonces, este nos va a poner igual a unos 5 segundos y con eso se observa cómo se desconecta, es decir, cómo se apaga totalmente todo el diagrama, el circuito, perdón. En resumen, ambos tipos de temporizadores son herramientas muy importantes para gestionar una conexión y desconexión en sistemas electrónicos, optimizando el rendimiento y la integridad de los procesos. Ahora procedemos a realizar el diagrama de esta forma, en los cuales vamos a observar cómo funciona. Aquí nos vamos a la parte 1, donde decía cómo configuración de el circuito 1. Nos dice colocar un contacto normalmente abierto como interruptor L1. Normalmente abierto con L1. Luego dice colocar un temporizador con retardo a la conexión. Esto lo podemos encontrar de esta manera que está aquí, retardo a la conexión. Procedemos a ponerla de esta manera. Siguiente tenemos, dice, colocar un contacto normalmente abierto y asignar el mismo nombre de temporizador T1. Un contacto normalmente abierto. Esto lo asignamos con el I2 para no tener posibles confusiones. Luego le ponemos una bobina. Ahora procedemos a electrificar. Ya como podemos aquí ver, ya tenemos el circuito. Ahora queremos que tarde un tiempo a la conexión para que se pueda alimentar esto. Entonces hacemos el doble clic y nos hable de una configuración sobre segundos. Lo vamos a poner de 5 segundos. Ahora vamos a poder simularlo. Ya aquí como esto, aquí aparece como dos interruptores, pero vamos a cambiarlo por lo que esto es un pulsador contacto normalmente abierto. Ya, entonces ya como tenemos así, ahora también procedemos a cambiar acá abajo también, ya que es un pulsador normalmente abierto. Y procedemos a simular. Ya, ahora yo al accionar aquí el interruptor I1, se puede ver que se va corriendo el tiempo. Llega a los 5 segundos. Una vez que acabe el tiempo de desconexión de este, se va a notar que esto se conecta. Esto podemos verlo de esta manera. Que se encuentra en esta imagen.
así como también podemos ver en esta imagen que se encuentra de esta manera. Aquí nos faltó configurar de esta manera que este va a ser con el nombre de este porque tiene la misma función. Y ahora procedemos a ver cómo funciona. Si yo le presiono el I1, entonces ahí se va a tomar un tiempo de los 5 segundos y se prende todo el circuito. Ahora pasamos a ver lo que es el siguiente circuito de la pregunta número 3. Colocamos un contacto normalmente cerrado, pulsador I2. Contacto normalmente cerrado. Y luego pues, procedemos a poner un temporizador con retardo de conexión T2. Esto de retardo de desconexión lo tenemos en funciones especiales. Procedemos a conectarlo de esta manera. Este es un pulsador de normalmente abierto. Pongamos como I3, aceptar. Lo conectamos y conectamos a la RRS. Una vez ya conectado así, procedemos a el consiguiente circuito, sería T20 a la bobina. Lo configuramos a 5 segundos. Y ahora lo simulamos. Como se puede ver, aquí existe un tiempo de que está conectado acá. Y entonces ahorita está ya electrificado. Y entonces aquí tenemos que está prendido estas dos. Y si ponemos a reiniciar, veamos qué pasa. Bueno, este funciona como, aquí podemos cambiarlo a simulación con contacto normalmente cerrado. Como decía, aquí cerrado y también un retardo de conexión que ya lo hicimos. Las conexiones normalmente abierto. Listo, entonces este sería el contacto normalmente abierto. Lo simulamos al presionar I1, perdón, I2 en este caso sería. Se puede ver que está prendido estas dos partes. Y ahora demos un tiempo de 5 segundos en las cuales se va a desconectar todo este circuito. Y entonces nos queda desconectado de esta manera. Esto es en sí todo lo que es de la programación. Y ahora en sí tenemos lo que es las conclusiones de todo lo que se ha hecho. Entonces se puede decir en conclusión que la práctica destaca la importancia de utilizar temporizadores para gestionar de manera efectiva conexión y desconexión, lo que hicimos anteriormente en sistemas electrónicos. La diferencia entre estos es lo que habíamos explicado anteriormente, el retraso, el primero antes de establecer la conexión y el segundo antes de interrumpir la conexión. Y para ello se ponen unos temporizadores ya sea de 5 segundos o de acuerdo a la necesidad donde se quiera implementar. Evitar, y con eso podemos evitar problemas asociados con arranques prematuros o desconexiones brutas que se podrían comprometer la integridad de procesos electrónicos.
La aplicación adecuada de estos temporizadores contribuye a optimizar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas electrónicos. En sí, esto ha sido el trabajo todo por hoy y muchas gracias. Nos estaríamos viendo en un próximo video.